Bendiciones, mis hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, llegando allá hasta cada uno de sus hogares. Desde este lugar imparto yo la bendición de lo alto. Les bendigo, les amo. Muchas gracias por conectarse una vez más. Comparte este video con otras personas. Quiero compartir contigo en este día una palabra muy de bendición, muy de edificación. Y realmente es una enseñanza que el Señor me ha dado y quiero compartirla con cada uno de ustedes porque sé que pues les va a bendecir bastante. Y en realidad la enseñanza se llama factores que pueden limitar muchas veces el poder de Dios. El poder de Dios en nuestras vidas, el poder de Dios que puede haberse limitado en el fluir de los dones en cada uno de nosotros. Factores que puedan verse muchas veces impedidos por causa de condiciones que puedan haber en cada uno de nosotros. Entre ellos como factores, digamos, de poca fe, factores de miedo, factores de incredulidad, religiosidad, razonamiento, problemas de atmósfera, de perseverancia. Cada uno de esos quiero hablar contigo. Falta de conocimiento, falta de sacrificio. Y esta es la enseñanza que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y sé que pues será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Quiero arrancar leyéndote lo que dice en Mateo 14, 28. Dice así su palabra. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas, que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba, dice, sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver con sus ojos físicos el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos en el caso de Pedro, Jesús les llega donde ellos andando, caminando sobre las aguas, caminando sobre el mar, hasta el punto que pensaron que podía ser un fantasma, ¿verdad? Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Jesús le dijo: ven. Él empezó a caminar. En su fe caminó sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, dice que tuvo miedo. Entonces aquí sucedieron dos cosas: factor miedo y factor temor. Factor por causa del viento. Y es aquí donde podemos aprender, cada uno de nosotros, porque muchas veces son circunstancias que nos pueden pasar. Dios nos quiere llevar a otro nivel de fe mucho más alto. Pedro tenía fe para caminar sobre las aguas, para caminar sobre la adversidad, para caminar sobre la circunstancia, los problemas, lo que se nos pueda presentar. Muchas veces tenemos fe o hemos desarrollado la fe para poder sobrellevar todas esas cosas. Pero vemos que el Señor Jesucristo quiere llevarnos a mayores alturas. A mayores alturas, perfecto. Ya caminas sobre las aguas, ya caminas sobre las circunstancias. Ya todas esas cosas están tú estás por encima de ellas. Ya las dominas. Tu fe no se debilita en medio de los problemas, ¿verdad? Pero ahí donde muchas veces las pruebas incrementan. Ahí donde muchas veces la batalla arrecia. Ahí donde muchas veces el Señor quiere llevarnos a un nivel mayor. Entonces vemos que pasó aquí un factor. Él tuvo miedo por causa de donde vio el fuerte viento. El fuerte viento no tenía que ver nada con caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas era un tema de fe. Y en esa parte Pedro lo estaba haciendo bien. Tenía que mantenerse caminando sobre las aguas, aunque hubiera poco fuerte viento o hubiera poco viento. Pedro tenía que seguir caminando. No podía el miedo venir a debilitarle la fe. No podía venir
los temores a tomar control de él. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces alcanzamos niveles de fe, pero la fe tiene que ir creciendo día con día. La fe tiene que ir aumentándola. ¿Por qué? Porque la fe es como el grano de mostaza. La fe llega un momento, se siembra en tierra, pero va a llegar a ser, dice la palabra, la mayor de las hortalizas, hasta el punto que vengan, dice, las aves del cielo y ponen sus nidos. Entonces la fe siempre está en proceso, en continuo crecimiento, pero las pruebas son lo que va a hacer que nuestra fe se incremente. Las pruebas es lo que va a hacer que nuestra fe se aumente y crezca. Por eso muchas veces hasta el punto que podemos decir, ¿por qué estoy pasando semejante prueba? ¿Por qué a mí me suceden semejantes cosas? ¿Por qué a mí me pasa esto? Eso es porque el Señor quiere llevarte a ti a cosas grandes. Es porque el Señor quiere llevarte a ti a cosas mayores. Pero necesita ser probado. La fe tiene que ser pasada por el fuego. Así como dice el oro, aunque el oro es perecedero, ¿verdad? Tiene que ser pasado por el fuego para que sea pulido, para que sea perfeccionado, para que crezcamos, para que avancemos, para que no tengamos una fe limitada, sino que nuestra fe sea una fe que mueva montañas, que le diga a este monte, quítate de aquí y échate al mar. Así que mis queridos hermanos, tenemos que entender que sea la prueba, sea la adversidad, sea el fuerte viento que pueda estar viniendo sobre nuestras vidas, sea la acechanza, lo que tengamos, aunque muchas veces nos preguntemos por qué me sobrevienen estas cosas, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Poner a prueba la fe, de mantenernos creyendo, aferrarnos a las promesas que el Señor nos da, las promesas que el Señor nos ha hablado, porque eso quiere decir que el Señor tiene cosas grandes. Muchas veces personas que han sido probadas por fuego, personas que a pesar de que han estado en adversidades, es porque el Señor quiere llevarlas para cosas grandes. Caminar sobre las aguas es mantenerse en ámbitos sobrenaturales. Caminar sobre las aguas es no ser una persona natural, es ser una persona sobrenatural. O sea, que estás por encima de lo natural. Y eso es lo que realmente los hijos de Dios tenemos que ser personas sobrenaturales. Los hijos de Dios, dice la palabra, que andamos por fe y no por vista. Andamos en el Espíritu y no dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Sigo para adelante, quiero hablarte también, dice otro versículo, Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Los discípulos tuvieron fe para orar por el lunático, pero no para poder sanar el lunático. ¿Me explico? Muchas veces decimos, vamos a estar orando por una persona. Le llegó el tiempo a esa persona de la liberación. Le llegó el tiempo así como a este lunático. Dice que lo trajeron los padres al Señor. Había un tiempo en el que el Señor quería traer la liberación a este lunático. Pero lo trajeron a sus discípulos. Pero los discípulos no pudieron echarlo fuera. Tuvieron fe para orar por él. Pero su nivel de fe no pudo sanar al lunático. Entonces ahí es donde Jesús le dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Y fue cuando vino Jesús y oró por el lunático, oró por este niño. Dice que a veces el demonio que venía y se le manifestaba, lo tiraba en el fuego. Dice, o a veces lo tiraba en el agua, ¿verdad? Dice más para adelante, Mateo 17:20, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Dice, si tuviereis fe como un grano de mostaza, ¿verdad? La semilla más pequeña, ¿verdad? O sea, al menos si tuviéramos ese nivel de fe, dice, podríamos decirle a este monte, pásate de aquí allá
y se pasará y nada, dice, absolutamente nada, os será imposible. Dice, no, nuestra fe no puede quedarse a nivel de semilla de mostaza. Nuestra fe tiene que crecer y llegar a ser esa mayor de las hortalizas. Por eso nosotros, nuestra fe, tienes que siempre, como los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Continuamente tenemos que decirle eso. Ahora, cuando tú le dices al Señor, auméntame la fe, pues déjame decirte, el Señor va a usar las estrategias para que tu fe crezca. Pero bienaventurado tú cuando seas un hombre de fe. Bienaventurado tú cuando empieces a caminar sobre las aguas. Bienaventurado tú cuando por la circunstancia, adversidad que se levante, tú te mantienes en fe, creyendo y no se debilita a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad que tú puedas estar viviendo, tú sigues creyendo en el Señor. Mira, te comparto otro versículo que dice así. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, diciendo, ten misericordia de mí. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Imagínate que este ciego, ¿verdad? Que cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Porque Jesús quería probar su fe, ¿verdad? Jesús podía sanarlo, como tú y yo tenemos el don, como tú y yo podemos, dice en Marcos 16, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Jesús podía sanarlo, pero Jesús quería ver en su nivel de fe, qué era lo que él quería. ¿Qué quieres que te haga? Muchas veces, imagínate que este ciego vio yo pasar a Jesús, había escuchado de él, había escuchado sus prodigios, había escuchado sus maravillas, de sus milagros, de todas las cosas que Jesús venía viendo en el pueblo. Imagínate que este ciego le dijera a Jesús le dijera, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijera, Señor, en mi fe, yo quiero que alguien me regale un bastón para poder caminar como un cieguito. Entonces, ¿qué hubiera hecho Jesús? Bueno, pues eso es muy fácil, se soluciona con que alguien le regale un bastón. Pero Jesús quería probar su nivel de fe, hasta dónde él llevaba su nivel de fe. Si realmente él estaba arrebatando un milagro, tenía el milagro delante de él, era el tiempo para recibir la vista, era el tiempo de la sanidad. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa? Pero Jesús quería probarlo. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros limitamos el poder de Dios? ¿Cuántas veces el Señor quiere llevarnos a cosas mayores? ¿Cuántas veces vemos adversidades y decimos, yo de esta no voy a salir, de esta situación yo no voy a poder, es que eso es imposible, es que esto y el otro, y ya limitamos el poder de Dios? El Señor quiere muchas veces llevarnos a cosas mayores, pero nosotros lo encajamos. Otros muchas veces creemos que limitamos el poder de Dios. Y eso no puede ser así. Tenemos que dejar que el poder de Dios pueda fluir. Si el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga? Pon delante del Señor lo que tú necesitas. Todo depende de la fe que tú tengas. Todo depende del nivel de fe que tú tengas. Así va a ser tus bienaventuranzas. Así va a ser los frutos que vas a alcanzar. Así va a ser los niveles que vas a alcanzar. Así va a ser el crecimiento. ¿Por qué? Porque la fe es lo que forma a un hijo de Dios. El amor se perfecciona. El amor te perfecciona y el amor se perfecciona en la debilidad. El amor te va a dar la naturaleza, te va a dar el carácter. Pero lo que te forma es la fe. La fe es lo que te va a hacer permanecer firme cuando el diablo se levante contra ti, cuando el diablo se aceche contra ti. Tú por medio de la fe te vas a poder mantener firme, creyéndole al Señor, porque el Señor va a proveer. Te voy a hablar un caso positivo. Hechos 14, del 8 al 9. El joven de Listra. Dice la palabra así. Y cierto hombre de Listra, dice, estaba sentado, imposibilitado de los pies,
cojo de nacimiento, que jamás había andado, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, o sea, Pablo fijó los ojos sobre él. Pablo veía que este hombre estaba arrebatando la palabra que Pablo estaba predicando. Pablo vio que él quería el milagro. Pablo vio que este joven estaba creyendo que hoy era su día por medio de la fe. Pablo vio que él tenía fe para ser sanado. Era una tierra fértil para recibir un milagro. Era una tierra fértil para que el poder de Dios se manifestara en ese momento. Dice, le dijo a gran voz, le dijo Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y él salió, dice, y anduvo. El poder de Dios se derramó en ese lugar. El poder de Dios se manifestó en ese lugar. ¿Por qué? Porque este joven, dice, tenía fe de ser sanado. Había venido en un proceso. Este hombre era, dice, cierto hombre de Listra, dice, imposibilitado los pies, ojo, cojo de nacimiento y que jamás había andado. Cualquiera diría, eso es imposible. En una persona que su nivel de fe está muy bajo, todo lo ve imposible. Todas las cosas siempre las va a ver imposible, ¿verdad? Pero ve lo que pasa. ¿Por qué este joven pudo arrebatar su sanidad? ¿Por qué este joven pudo venir un antes y un después a su vida? ¿Por qué? Porque él había venido creciendo en fe. Podía ser imposibilitado de los pies, pero había dado frutos para que tarde que temprano pudiera arrebatar su milagro, el milagro de sanidad, que se levantara sobre sus pies. Pablo simplemente lo que le dijo, Pablo simplemente discernió, Pablo simplemente vio que él tenía fe para ser sanado. Pablo simplemente vio que él era una tierra fértil para poder recibir un milagro. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Por medio del poder de la palabra, simplemente soltó la palabra y dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Tú tienes que empezar a levantarte sobre tus pies. Tú tienes que empezar a caminar. Aun si tú estás en una silla de ruedas, aun si tú tienes parte de tu cuerpo paralizado, aun si tú tuviste un accidente y te han dicho que es probablemente que puedas quedar paralítico, mantente en fe. Para el Señor, déjame decirte que no hay nada imposible. Si el diablo te viene y te dice, mira, tienes un problema en la columna, va a llegar un momento que ya no vas a poder caminar, pues diga al diablo, mayor que tú es mi Dios. Mi Dios es poderoso y mi Dios es grande, pero todo se arrebata por medio de la fe, manteniéndote en fe, como este joven de Listra, con fe de ser sanado, con fe de ser sanado. Muchas veces los milagros no se trata del que imparta el milagro, los milagros se tratan de nosotros mismos. ¿Cuántas promesas puede Dios darnos a nosotros? ¿Cuántas cosas Dios nos ha hablado? Pero nosotros mismos las echamos a un lado o las podemos haber tirado al olvido. Cuando el Señor te ha dicho, quiero que seas prosperado. Cuando el Señor te ha dicho, tengo cosas grandes para ti. Cuando el Señor te ha dicho, tengo un matrimonio, un esposo, una esposa para ti. Pero tú te has limitado el poder de Dios. Mi amigo. Así que mantente con esa fe de ser sanado. Con fe de ser sanado, y no solamente en lo físico, llévalo también en lo espiritual. ¿Cuántas áreas en nuestras vidas tenemos que tener fe de ser sanado? Pero tenemos que reconocer muchas veces también. Mira, quiero hablarte de otro factor. Ahora hablamos de poca fe, voy a hablarte del miedo. ¿Qué es lo que hace el miedo? El miedo es un enemigo de la fe. Ese debilita la fe. Dice, el miedo hace que veas la adversidad, que no veas la adversidad como una oportunidad. Eso hace el miedo. Que tú no veas la adversidad como una oportunidad. Si tú eres un hombre de fe, si tú caminas en fe, las adversidades tú las vas a ver como una oportunidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba cuando vino Moisés y envía a los espías a reconocer la tierra? Dice, vean cómo eran los campos, si son buenos, si la tierra es fértil, ¿verdad? Dice que era el tiempo de las primeras uvas. Trajeron un ramo de uvas tan grande que lo traían colgado en un palo entre dos personas. O sea, imagínate un racimo de uvas desde esta altura, llegando hasta el piso. Imagínate, era un racimo de uvas gigante.
Era el tiempo de las primeras uvas, de los primeros frutos, ¿verdad? Pero ¿qué dijeron? Dice, habitan gigantes. Dice, nosotros éramos como langostas y así les parecíamos a ellos. Todo por causa del miedo, todo por causa de no poder enfrentar a nuestros enemigos. Tú no vas a poder vencer el miedo hasta que tú mismo venzas tus propios enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? Solo tú los conoces. Miedo a hablar en público, puede ser. Miedo a confrontar muchas veces a tu esposo, muchas veces confrontar a tu misma esposa. Miedo a hablar la verdad. Miedo a querer, a caer mal. Muchas veces no hablamos. Miedo a lo que me pueda venir. Miedo al futuro. ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? ¿Cómo puede un hijo de Dios tener miedo del futuro? Un hijo de Dios tiene que mantener su confianza únicamente y puesta en el Señor. Un hijo de Dios no puede vivir con miedo. Si tú vives con miedo, es como si tú le dijeras al Señor, yo no creo en ti. Cuando el Señor te dice, voy a poner un ejemplo, que dice a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, ¿verdad? Que bajo sus alas estarás seguro. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dice, aunque un ejército se acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, ¿qué dice? Yo estaré confiado. El Hijo de Dios no puede vivir en ámbitos de miedo. El Hijo de Dios no puede vivir en ámbitos de temor. Es más, me atrevo a decir, eso no es una naturaleza de un Hijo de Dios. Está bien que una persona que no tenga su confianza puesta en Dios, está bien una persona que no haya tenido la oportunidad de conocer al Señor, que viva con miedo. Pero un Hijo de Dios no se le permite vivir con miedo. Un hijo de Dios, si tú vives con miedo, tu testimonio no es nada genuino. Tu testimonio lo único que está haciendo es piedra de tropiezo para otros que quieren acercarse a los pies del Señor. Tu testimonio como hijo de Dios no puedes, tienes que ser confrontando la adversidad, confrontando tus temores, confrontando tus gigantes. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Saúl era rey? En tiempos de Saúl, dice que apareció ese paladín en medio del área de combate, donde estaban todos puestos en fila. Y apareció ese paladín diciendo, manden uno que pelee contra mí, manden uno que me confronte, ¿verdad? Y si alguno me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo los venzo, ustedes serán mis siervos. Dice que el pueblo de Israel tuvieron gran miedo tuvieron, hasta el mismo Saúl tuvo gran miedo. Más, voy a buscar, dice 1 Samuel 18:12, dice, mas Saúl estaba temeroso, dice, por cuanto Jehová, temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl ya había perdido. ¿Por qué? Vemos que, dice, estaba temeroso porque él veía que Jehová ya estaba con David y ya no estaba con él. Muchas veces el miedo también viene cuando estamos flojos en la oración, cuando estamos flojos en la búsqueda con el Señor, cuando continuamente no incrementamos esa relación con Dios, ¿verdad? Cuando muchas veces somos desobedientes, el Señor nos ha dado indicaciones y no las hacemos cosas incorrectas. Por eso Saúl llegó un momento que no pudo confrontar a sus gigantes. Le llegó el tiempo a David de confrontar los gigantes, confrontar ese filisteo que venía con palabras de maldición. Lanzaba esas palabras de maldición, esos hechizos todos los días, a decir, Jehová, el Señor los va a entregar a las aves del cielo, yo le cortaré la cabeza, ¿verdad? Que tú tienes que hacer, levantarte como ese David, en medio de gran miedo, que pueda, si tenés temor,
tiene que despertarse dentro de ti ese David que venga y le corte la cabeza a todo gigante que pueda levantarse en medio de tu vida, que tú te conviertas en un guerrero, que tú te conviertas en un valiente que por más grande que sea el gigante, por más grande que sea la situación, tú tienes que venir y decirle a ese gigante: hasta aquí te llegaron tus días, hasta aquí te llegó la adversidad, hasta aquí te llegaron tus acechanzas, hasta aquí te llegaron tus maldiciones que lanzas, hasta aquí te llegaron tus hechizos. Todas esas cosas, todos esos gigantes, tú tienes que ponerle límite, decirle hasta aquí, pero eso va a depender de ti. Va a depender de ti cuando tú digas: se acabó. De hoy en adelante voy a dejar esos miedos de lado. De hoy en adelante me voy a levantar. Tercer punto que voy a hablarte, y es la incredulidad. Ese es terrible. Ese es terrible. La incredulidad es la peor ofensa. Es lo que más ofende al Señor, que un hijo de Dios sea incrédulo. Eso es el terrible delante del Señor. Mire lo que dice Marcos 9:19. Dice: respondiendo él le dijo: oh generación incrédula. Dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Una de las cosas que desagradan al Señor es la incredulidad, es dudar del poder de Dios. Cuando tú eres incrédulo, estás dudando del poder de Dios. Cuando tú eres incrédulo, es como el incrédulo es como el que no sabe. El incrédulo es semejante al que no conoce. Es incrédulo porque no conoce. Es incrédulo porque se sigue aferrando en lo que conoce, pero no en la verdad. No conoce la verdad. No hay una base, no hay un simiente en su interior para que no deje de ser incrédulo. Sigue aferrándose a la incredulidad. Mi amigo, mi querido hermano, la incredulidad es una de las cosas que más nos hace dudar. Es una de las cosas que más desagradan, al Señor. Dice la palabra en Hebreos 11, dice: pero sin fe es imposible agradar al Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo te bendigo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, llegando a tus hogares, y que el Señor te guarde, te llene de mucho gozo, de mucha paz. El Señor es contigo. Desde acá los bendigo. Chao, nos vemos en un próximo video. Bye.